Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Música, Charlas y Café. Aquí tenemos nuestro cafecito. Bueno, este es nuestro segundo capítulo. Les traemos la sorpresa de que nos acompaña el maestro Roberto Palomeque. Queremos que también, además de que sea un espacio donde nosotros platiquemos de varios temas, también vengan maestros, amigos y que nos compartan también sus experiencias. Y bueno, les hacemos una pequeña introducción de quién es el maestro Roberto Palomeque. El maestro Roberto ha sido ganador de los concursos más importantes de marimba, fue beneficiario de una beca del FONCA, cuenta con una trayectoria como solista y como miembro también de ensambles, y se ha presentado en las salas más importantes tanto en México como en el extranjero. Ha trabajado con los grandes exponentes de la marimba y de la percusión como Keiko Abe, Ney Rosabro y Ludwig Albert, y pues entre otros. Y actualmente es docente en la Universidad de Ciencias y Artes y Chiapas y creo que también está trabajando en Estados Unidos. Ahorita ya nos contará un poco más. Y bueno, presentemos al maestro Roberto Palomeque. Bienvenido, maestro. Hola, muchas gracias. Primero, como sé que este es algo más jovial, mi nombre, todo el mundo sabe, es Roberto, pero mis amigos, mis cuates, todos me dicen Robert. De hecho, en las redes sociales me encuentran como Robert. Así que, digo, para que estemos más ameno, pues Ok. llámenme por Robert. Es como, siempre digo esto, la única persona que me dice Roberto es mi papá y mi mamá cuando están enojados. Eso significa que hice algo mal. No, pero primero, gracias por tenerme aquí en esta charla. La verdad, estoy muy contento de poder compartir con ustedes y estoy seguro la vamos a pasar genial. Bienvenido, maestro. Igual siéntase en total confianza. No, somos amigos todos aquí. Ujú. Y bueno, pues cuéntenos un poquito, cómo fue su infancia. Desde chiquito usted sabía que quería ser músico, tenía por ahí algunas otros gustos, quería dedicarse a otra cosa. Pues, bueno, quienes han compartido conmigo han sido mis colaboradores cercanos, amigos, maestros, saben que yo vengo de una familia que se dedica a la música. El apellido Palomeque, sobre todo en Chiapas, en la costa de donde vengo, pues mi papá, mis tíos, mi abuelo se han dedicado a tener un grupo de marimba que tiene muchos años, que mi abuelo y sus hermanos comenzó y pues desde temprana edad yo siempre tuve el acercamiento a tocar, a participar en grupos, grupos escolares, pero sobre todo siempre era curioso porque era mi abuelo en la Casa de la Cultura, era mi tío en la escuela primaria, era mi otro tío en la escuela de la preparatoria, o sea, siempre era como alguien familiar que me llamaba a tocar, ¿no? Entonces, en algún momento mi mamá pues no quería que yo dedicara a la música, siempre me decía, no, pues estudia otra cosa porque para músico ya es suficiente con tu familia, ¿no? Entonces siempre lo ven como algo informal. Y yo siempre, bueno, a pesar de eso, siempre me han apoyado mis papás, mis tíos, mi familia y desde pequeño sabía que yo quería ser músico. Lo que no sabía era cuál era el mundo de la música, porque viniendo de un pueblo tan pequeño donde la música comercial es lo que predomina, no había ese acercamiento a una orquesta sinfónica, la música de concierto era prácticamente música de fiesta, música de pueblo, así como existen las bandas en otra parte del país o grupos de sones o grupos norteños en el sur en ese tiempo, porque ahorita ya estamos invadidos de todo, eran grupos de marimba. Entonces yo tuve ese acercamiento y yo dije, no, pues quiero estudiar música profesionalmente. Y así me la llevé desde los 7, 8 años que siempre participaban con grupos escolares y también con mi familia empecé a tocar en eventos sociales como a los 12, 13 años y me desvelaba, iba a las fiestas y a veces nada más tocaba 2 horas, luego me dormía y luego ya estaba en mi cama, no recuerdo la verdad, pero siempre he estado en contacto con la música y ya de ahí, cuando iba a salir de la prepa, pues yo dije, pues quiero estudiar música y tenía la opción entre buscar otras opciones en otras instituciones en el país, pero decidí irme a la UNICACH donde sabía que había la licenciatura en marimba, pero yo no sabía cuál era la dimensión, sino cuando me preguntan, ¿quieres la licenciatura en marimba o la licenciatura en percusiones? Que también es algo único, que yo creo que en el mundo, porque en todos lados estudias percusiones Ujú. como carrera, ¿no? Y ahí pues me preguntaron y yo dije, pues no sé nada de percusiones, me voy a ir a estudiar marimba y eso fue lo que hice, me metí
a marimba y desde ahí pues cambió realmente un poco mi panorámica o el conocimiento que yo tenía sobre el instrumento, que era prácticamente popular, y poco a poco fui aprendiendo otras ideas, otras estrategias y pues aquí estoy, ¿no? Ya en el mundo de la música estudié 4 años y medio la licenciatura ahí con todos los colaboradores que ahora son mis colegas, fueron mis maestros, hice la licenciatura de 2005 a 2009 y en el 2010 me fui a hacer una maestría con Ludwig Albert en Bélgica. Y de ahí pues regresé un poco a trabajar otra vez a la UNICACH, pero prácticamente digo, sí, mi mamá me sugirió estudia contaduría porque mi mamá es contadora o estudia una carrera más formal, pero yo siempre tuve y dije, es que la música es una carrera formal, que no le demos ese valor a lo Claro. mejor entre la sociedad, pero es una carrera formal y aquí estamos. Sí, ¿no? Igual de Ujú. pesada que las demás, ¿no? Sí. Siempre es como de, bueno, y además de la música, ¿qué haces, no? Lo Sí, típico. también es como, por ejemplo, no sé, tenemos el conocimiento de que, el que estudia medicina va a estar 10, 15 años, pero después va a estar haciendo dinero trabajando en un hospital o teniendo un consultorio privado. Y pues nosotros también invertimos lo equivalente en tiempo, ¿no? Y algunos, por ejemplo, si eres director de orquesta, a lo mejor los sueldos son más elevados, o si tienes un posicionamiento dentro de la gestoría cultural o si haces más una vida como solista, como vida académica, como docente, o sea, siempre hay una retribución. La única diferencia con otras carreras es que lo de nosotros también ayuda a la parte de nuestro cuerpo. Es algo que nosotros empezamos a desarrollar, por ejemplo, diferentes habilidades motrices, como la independencia, cómo poder utilizar la respiración, varias cosas que nos ayudan en nuestra vida diaria como a relajarnos o a estresarnos también cuando estamos tocando algo muy formal. Entonces, es de que yo siempre digo, bueno, a mí me pagan por hacer lo que a mí me gusta, ¿no? Y tener que viajar y a veces no ver a la familia y todo eso. Por ejemplo, ahorita que estoy aquí, casi no veo a mis papás, a la familia, pero por el otro lado también nos dedicamos muy formal al trabajo, a nuestra carrera. Entonces, sí es como que es muy formal, toma muchos años y para tener prestigio te lleva lo que va a ser, por ejemplo, cualquier otra carrera normal. Entonces, muchas veces ahí esperaría mucho más que las nuevas generaciones, en cuanto a papás, también puedan, no solamente la música, las artes en general, verlo también como un campo de trabajo. Y lo que yo digo es que si a ti te apasiona lo que haces, si tú eres dedicado, eres profesional, no importa, vas a empezar de abajo, pero va a haber un momento en el que la vida de tu trabajo te va a dar, te va a recompensar con un salario bueno para vivir, para poder adquirir tu material de trabajo y vas a disfrutar la vida, ¿no? De nada te sirve, muchas veces puedes tener otra carrera que te deja mucho dinero y de repente pues no tienes como una vida balanceada, ¿no? Y tarde que temprano eso pega en la parte familiar, en la parte sentimental. Claro. Entonces hay que siempre buscar ese balance. Entonces la música depende también donde intentemos desarrollarla, siempre va a tener sus pros y sus contras, pero también podemos vivir muy bien de esto que tanto nos gusta. Sí. Ahorita quiero regresar un poquito porque me salió la duda de, en la universidad está esto muy curioso de que justamente dan licenciatura en marimba, ¿no? Claro. Sí, Pero ¿es marimba tradicional o es ya como más de concierto o cómo mira, es? yo la verdad siempre me he sentido muy orgulloso de haber egresado de la UNICACH, luego de pertenecer al cuerpo docente, porque tienen un programa único. Qué significa eso en términos educativos? Los programas están divididos en dos áreas. Tenemos la licenciatura en música, que es donde se abordan los instrumentos orquestales, es el área de cuerdas, el área de piano, el área de percusiones. Ahí está el área de marimba, donde se trabaja, si bien los estudiantes de marimba se enfocan principalmente a tocar marimba, vibráfono, repertorio contemporáneo, clásico, también hacen fundamentos de tambor, ensamble de percusiones, pero no tan a fondo como por ejemplo, no se especializa el alumno en estar trabajando mucho timbales o tocar muchos repertorios, o sea, es más como se enfoca en marimba
como si estuvieras estudiando marimba en el área de percusiones, pero no tanto tiempo en la batería, por ejemplo, o no tanto tiempo en los timbales sinfónicos o en la percusión latina. Para eso está el otro programa académico, que es el programa de licenciatura en jazz y música popular. Ese programa académico, por ejemplo, está el piano, el área de jazz, está piano, guitarra eléctrica, está piano, batería. El estudiante, así como hay en marimba, se especializa únicamente en tocar batería. También dentro de esa carrera de jazz y música popular está la carrera en percusión latina, que incluye congas, timbales, cajón, o sea, esa es el área de percusión latina y también está el área de vibráfono. Entonces, está todo como muy especializado para que el alumno muchas veces, y es algo que yo me doy cuenta aquí en Estados Unidos, la carrera de percusiones, los alumnos llevan batería, llevan repertorio sinfónico, llevan repertorio solista, mucho música de cámara, y a eso agrégale que aquí la tradición del marching band, todos hacen marching band, en algunas escuelas hacen mucho steel pan o hacen percusión africana, o sea, es como demasiada información en 4 años. Entonces, ese programa que tenemos en la UNICACH es como muy especializado y obviamente, por ejemplo, yo cuando estudiaba marimba, pues tocaba xilófono, tocaba vibráfono, que es lo que más me daban, pero también tocaba piezas de multipercusión. En ensambles de percusiones, tocaba, iba a la orquesta y si me tocaba tocar estudiar snare drum, perdón, tambor, pues trabajaba tambor. Entonces, sí está especializado, pero dividido en dos áreas. Ahora necesito, como ya llevo 4 años aquí en Estados Unidos, se está fortaleciendo mucho el área de la marimba mexicana, la marimba chiapaneca, en el área de jazz y música popular. Los alumnos que de vibráfono están especializándose también en tomar clases de marimba chiapaneca. Y eso como es una parte de identidad del Estado. También los alumnos de música clásica o del área de la licenciatura en música hacen ensambles de marimba tradicional, sobre todo porque tenemos alumnos de otras partes del país o de otros países como Perú, Chile, Colombia, Guatemala, siempre hay uno que otro alumno, ¿no? Y finalmente está el programa de maestría en música, que está como arriba de esos dos, que tiene alumnos de los dos programas, quienes quieran fortalecerse en el área de jazz o quienes quieran fortalecerse en el área de programa en música, como se estudia en cualquier parte del mundo. Entonces, sí es como único porque desde que estás estudiando una licenciatura ya te estás especializando y es algo que yo siempre le digo, ¿no? Por ejemplo, si un alumno quiere ser más músico de batería, de jazz, pues qué bien que se pueda especializar a temprana edad, no después cuando ya vas a un máster, a un doctorado en el que a lo mejor perdiste 4 o 5 años aprendiendo estos instrumentos, pero en estos 5 años pudiste a lo mejor especializarte un poco más y eso es algo que a mí siempre me ha gustado de nuestro programa académico que ayuda al alumno a decir, bueno, yo quiero irme por jazz, o sea, por ejemplo, en batería vas a trabajar tambor, vas a trabajar, a veces algunos alumnos toman algunas clases de vibráfono o algún instrumento complementario, pero se están especializando. Y yo creo que es algo que es una idea más que se da en Europa y gracias, por ejemplo, al cuerpo académico que es Roberto Hernández, doctor Israel Moreno, Jenny López, la maestra Keiko, que tenemos como una visión más internacional, que hemos implementado ese plan en la UNICACH y nos ha ayudado a que alumnos quieran venir con nosotros a especializarse en marimba. Por ejemplo, si un alumno quiere especializarse mucho más en orquesta, a lo mejor va a elegir estudiar en otra universidad en el centro del país. Pero si quiere hacer, por ejemplo, batería jazz, va a venir a la UNICACH. Si quiere hacer vibráfono, va a venir a la UNICACH. Es esa oportunidad que le estamos dando no solamente a los estudiantes de percusiones en el país, sino de una manera más internacional. Sí, justo ahorita que comentaba eso, pues a mí me sale como esta idea, ¿no? De por qué en las escuelas de acá, digamos, conservatorio, superior, todo esto, ¿por qué no hay esto? Porque sí creo que es una visión muy, muy buena la que tienen allá, porque, no sé, de repente tú estás en tercer o cuarto año de la carrera y dices, no, pues no me gustan tanto los timbales, ¿no? Igual y yo quiero ser vibrafonista. Y pues no, acá es de que tienes que echarte Tocar todo. el eje, ¿no? Que conocemos, tambor, multi, timbales y teclados. Y sí siento que debería de haber alguna oportunidad para los que de repente dicen, no, pues sí me gusta la percusión, pero yo no quiero dedicarme a tocar timbales o mi visión quizá no es entrar a una orquesta, que es creo la visión que tienen todos, bueno, todas las escuelas del centro del país, ¿no?
Que dice, Ujú. bueno, percusión, pues vas directo a tocar en una orquesta y te preparan para eso. Claro, Entonces, y que también quede claro es de que, bueno, no porque te estés especializando en marimba no vas a ver los otros instrumentos, o porque sí, te ¿no? estés especializando en vibráfono no vas a ver. Creo que durante la carrera, siempre en algún semestre, el alumno, por ejemplo, que está estudiando marimba, tiene que reforzar multipercusión y tambor, en otro semestre refuerza repertorio orquestal con asignaturas complementarias como historia y literatura de los instrumentos, percusión orquestal, rítmica avanzada, notación contemporánea. Entonces son esas asignaturas que el alumno, bueno, si bien me dedico a estudiar marimba, pero hay un semestre en el que sí hago otros instrumentos que van a complementar mi formación. O sea, por ejemplo, le llaman fundamentals, es como las bases Sí, sí, sí. para los instrumentos, pues, pero sí, obviamente, su nivel en multipercusión, por ejemplo, el alumno que estudia percusión sinfónica va a ser a lo mejor más elevado que tocando timbal, otro instrumento. Entonces, siempre intentamos que el alumno pueda decidir por él mismo qué es lo que quiere hacer, ¿no? Y es un poco la libertad que muchas veces en las instituciones no damos a los alumnos de que ellos también, bueno, tienen que cubrir ciertas parámetros, ciertas formas de calificación, pero a su vez el alumno también puede decidir por él mismo qué es lo que va a hacer en un futuro. Muchas veces el alumno no accede a un posgrado o no accede a un trabajo, pues porque a lo mejor estuvo trabajando en demasía algo que él no estaba tan interesado, ¿no? Y de repente alguien que estudió percusión sinfónica se hizo baterista de jazz y va a despuntar en lugar de a los 30, a los 40 años, pero finalmente va a encontrar su mundo, ¿no? Entonces, por eso intentamos que nuestra universidad pueda el alumno a manera más temprana encontrarse en sí mismo y poder decir, oh, me voy por esta área, ¿no? Recuerda que la música es infinita y podemos tocar dentro de, por ejemplo, escoger nada más un instrumento, recuerda cuántos géneros tenemos que abordar, luego técnicamente, cuestión de lectura, cuestión de historia del instrumento, o sea, es una formación complementaria que lleva tiempo y muchas veces 4 años es nada Ujú. para lo que se va avanzando en tu desarrollo como músico, como artista, como intérprete o educador. Ujú. Y ahorita que está ahí en Estados Unidos, ¿hay mucha diferencia en cuando estuvo allá en Chiapas a cómo está ahorita en Estados Unidos en cuanto a las materias o en cómo se lleva, o también el Ese es, ambiente, ¿no? ajá, bueno, sí, mira, no es porque yo haya egresado de la UNICACH o porque estoy trabajando ahí, sino porque el programa de la Universidad de la UNICACH es único. Yo recuerdo cuando fui al máster en Bélgica, yo llegué y entregué o sea, ¿cómo se llama? Mi programa, o sea, mis calificaciones con materias y todo, y me decían, oye, siempre que viene un alumno internacional, siempre le damos una materia a revalidar y tu programa está excelente porque tú llevaste materias de arte, llevaste materias complementarias como filosofía de la música, llevaste notación musical como finales, sibelius, o sea, llevé otras materias complementarias que lo hicieron muy integral, ¿no? Entonces, cuando yo vine aquí, a lo mejor la parte teórica, pero es algo más personal. Yo tenía una lectura a primera vista no tan buena, pues porque crecí casi hasta los 17 años, 16 años, casi no leyendo música, y ya después de eso empecé a leer música. Entonces no es algo que tenga que ver con la universidad, pero la mayor diferencia que yo encuentro es que aquí está como en Estados Unidos, hay como que muchas, como muchas áreas involucradas en la percusión. Primero, casi la mayoría de las universidades, docentes, estudiantes están conectados en una red muy fortalecida, te podría decir, en la cual año con año se tiene el PASIC, que es como la Convención de Percusionistas, pero sí, lo que veo es que los alumnos tienen acceso a demasiada información en cuanto a géneros. Por ejemplo, aquí el marching band es muy fuerte. Todos los alumnos, de hecho, porque muchas veces el marching band a través del fútbol americano da becas a los estudiantes, eso hace que pues, los alumnos quieran tener un buen desarrollo del marching band porque eso te da la opción de entrar a una universidad a lo mejor de más prestigio, pero recuerda que también está el área orquestal y está el área instrumental. Entonces, sí, lo que te podría decir es que aquí es muy competitivo y, por ejemplo, algo que yo ahorita digo, ¿no? Yo llegué a Mississippi, es un área de marching band, donde es como
algo natural para ellos, como los que llegaran a Chiapas a querer tocar marimba, lo mismo me pasó a mí, ¿no? Entonces, un alumno que va en primer grado de la licenciatura, pues tenía un conocimiento de marching band que yo no sabía, ¿no? Bueno, aún no me especialicé en marching band, pero ya escuchando y conociendo y estudiando con el doctor Button, que es como su rama, pues aprendes, quieras o no, muchas veces te das cuenta de todo lo que vas aprendiendo, pero sí, los alumnos todo el tiempo corriendo, todo muy especificado, que, a tal hora es la marching band, a tal hora es el wind ensemble, porque eso también hay, los alumnos tienen que tocar muchas veces en la orquesta, en la marching band y en un ensamble de jazz, o en la orquesta, en el marching band y no sé, en la ópera, o en lugar de la ópera pueden hacer wind ensemble, el concert band. Entonces hay como rangos de agrupaciones, pues porque aquí hay una fuerte tradición de bandas en casi todo el país. Entonces los alumnos pues tienen que estar preparados y siempre recuerda que como percusionista no es nada más llego, saco mi partitura y me pongo a tocar, no, hay que mover instrumentos o afinar instrumentos. Entonces algo que los alumnos todo el tiempo estamos corriendo o están corriendo entre un instrumento y el otro, aunado a toda la apertura de percusión que hay. Y te digo, tú vas a una universidad, tienen los instrumentos de percusión brasileña, los instrumentos de percusión latina, entonces es como, no es como nada más allá en México. Percusión, sí, nos enfocamos en la percusión orquestal y por ahí la banda y si nuestro maestro le gusta la percusión africana, de repente tenemos un invitado, ¿no? O sea, aquí es como que todo dentro de un programa y muchas veces eso es como que no sabes ni dónde estás. Bueno, eso me pasó a mí, ¿no? No, y simplemente yo creo que ahorita que comenta eso de que encuentras todos los instrumentos, yo creo que ya con eso es una diferencia gigantesca aquí, ¿no? Porque aquí, pues no sé, de repente necesitas unas congas y hay un par de congas en toda la escuela. Entonces, si alguien más le está ocupando, pues ya perdiste. O si de repente estás montando una obra, a mí me tocó que monté un concierto de timbales que era de un compositor asiático y pues de repente también ocupaba muchos instrumentos que son de allá, ¿no? Y pues aquí no hay, o sea, no es de que tengas a la mano luego, entonces tienes que ir buscando y creo que eso también afecta, o bueno, puede afectarte o puede ayudarte, ¿no? También a decir, bueno, no tengo esto, pero lo resuelvo de tal manera, pero también creo que puede llegar a afectar el hecho de que, ay, no tengo esto y pues, ¿ahora qué voy a hacer? A Ujú. diferencia de Estados Unidos que primero si no lo tienes lo puedes encontrar muy fácil, ¿no? Que yo es una problemática que veo mucho por acá, que simplemente baquetas de marimba, pues las tienes que pedir. No es de que me voy al centro y encuentro unas... Claro, Ah, sí, es una ventaja que te da vivir aquí de que, por ejemplo, quieres tal baquetas o estás buscando un instrumento, te metes a la página web de cualquier tienda, lo ordenas y te llega a tu casa. Digo, tienes que tener dinero, obviamente, ¿no? sí, sí, Pero sí, o sea, yo siempre platico que cuando empecé a estudiar música, pues no había, o sea, aún sigue habiendo ese problema que sí, ahora, por ejemplo, tú puedes contactar alguna compañía o una tienda en la Ciudad de México, o en este caso Monterrey, o en otro lugar del país, y pues sí empieza a haber oferta, ¿no? Pero no comparado con todas las marcas que están aquí, ¿no? Y Sí, aquí es donde tienes más facilidad de obtener como material especializado para percusión, baquetas, marcas, platos y todo. Entonces, sí es como una mayor accesibilidad. Y yo siento que también lo mismo, el tener tantos instrumentos muchas veces hace que los alumnos de aquí ni siquiera lo valoren. Y esa es otra parte. Nosotros, si no tenemos algún instrumento, pues dices, no, pues no tengo, por ejemplo, en una obra que quiera taikos, los taikos son japoneses, pero hay escuelas, por ejemplo, aquí en Estados Unidos que tienen taikos, que tienen gongs, que no, o sea, octavas de gongs o de crotales o de instrumentos que es muy costoso. Y ellos tienen muchos. ¿Por qué? Porque hacen proyectos las universidades o meten fondos nacionales, pero siempre están como en ese aspecto, ¿no? Y hay, por ejemplo, algunas universidades que invierten mucho dinero en la cuestión de marimbas, otros invierten más en instrumentos de percusión latina o percusión africana. Y, por ejemplo, en la universidad que estoy trabajando ahora, ellos tienen una orquesta de gamelanes. Entonces, el gamelán es un instrumento que, o sea, es caro, al igual que es difícil poder traerlo hasta acá. Entonces, cada universidad va haciendo eso y sí, eso te da como una oportunidad, un campo de que los alumnos también tengan la diversidad de ver otras opciones, de no solo decir, bueno, en México es mucho la percusión sinfónica, ¿no? Pero
Por eso te digo, si nos ponemos a hablar en el contexto del país, donde únicamente en la UNICACH, en la Escuela Superior de Música o JASUP, y se me puede ir alguna más, pero son las únicas opciones que hay para estudiar jazz en la cuestión de percusiones. Pero ya de ahí casi no hay. Y aquí te estoy diciendo que cada estado, cada ciudad va a tener un mínimo un community college, que es como una universidad más pequeña. Y como ejemplo te podría decir, aquí donde estoy viviendo ahora, son dos ciudades que están prácticamente divididas por un río, y el río Rojo, y es prácticamente, está Fargo y está Dakota, y está Moorhead, que es donde yo estoy viviendo. En Moorhead hay dos universidades, que es Concordia College, donde yo estoy trabajando, y está otra universidad que es la Universidad Minnesota, del estado de Minnesota, sede Moorhead. Y del otro lado en Fargo está la Universidad de North Dakota. Entonces, eso nada más te da que en una pequeña ciudad que están prácticamente unidas de alrededor de 150,000 habitantes, hay tres universidades de gobierno, y las tres tienen programas de música, y las tres tienen docentes de alto nivel, ¿no? Entonces eso te da a decir de que así vas a encontrar por ejemplo, a una hora de aquí, en una ciudad que no es tan grande, a lo mejor va a haber, ellos le llaman Community College, que es como una universidad comunitaria, pero tienen el programa de licenciatura también. Y muchas veces lo que hacen es, un estudiante primero empieza a estudiar un año ahí y luego hace una transferencia a una de las universidades más grandes para poder obtener como una graduación, ¿no? Un degree que le llaman aquí. Entonces, todo eso es que, te digo, en México aún estamos lejos de eso, Sí. Sí, pero también hay que ver el lado positivo de que muchas veces el no tener esas posibilidades económicas de tener instrumentos hace también que como estudiantes, como maestros, siempre estemos en la búsqueda del beneficio de nuestros estudiantes, ¿no? Por ejemplo, aquí siento que es un país muy trabajador, que todo el tiempo eh, trabajan con tocadas, dando clínicas, clases y todo, y la comunidad de percusión es muy activa. Y en México muchas veces prácticamente es un poquito más complejo porque las universidades te quieren tener ahí, ¿no? Todo el tiempo, o es más difícil tener permiso, o si te vas a tocar 15 días y luego, oye, ¿por qué te fuiste los alumnos? Entonces aquí es un poquito más liberal por ese lado, pero hace que también estemos en búsqueda de meter proyectos para beneficio de los docentes, para beneficios de los alumnos. De repente llega un artista internacional, por ejemplo, que llega a Evelyn Klein a tocar con la Orquesta Sinfónica Nacional, y va todo, o sea, mundo desde Tabasco, desde Sonora, todos llegan, o sea, se hace ese esfuerzo, ¿no? Y es a lo mejor aquí dice, no, pues viene alguien y pues no, está muy lejos, por ejemplo, llega a Washington, no, no voy a ir. Entonces, es como que también tienes esa hambre de querer andar buscando la información y de tener contactos con tus colegas. Entonces, sí, como las dos partes de la moneda en las cuales las he vivido, y te podría decir que tiene sus ventajas y sus desventajas a la vez. Y por ejemplo, ujú. ahorita en estos community college que menciona, ¿ahí pueden entrar los alumnos, digamos, sin saber nada o también te piden como cierto ya? No, aquí bueno, voy a intentar hablar en términos desde la secundaria, y creo que desde cuarto, quinto de primaria, aquí ya empiezan los niños a medio jugar con algunos instrumentos, a tocar algunos instrumentos de manera más relax, así decirse. Pero ya en la secundaria y en la prepa, sobre todo, todas las prepas tienen programas de banda sinfónica, que tocan saxofones, que tocan flauta. Entonces los alumnos, por ejemplo, y esa es otra cosa que no se da mucho en México. Por ejemplo, tú vas y estudias psicología y ya te saliste de la prepa y a lo mejor estuviste en el grupo comunitario de guitarras, o casi no hay esa fortaleza tanto en la prepa o el bachillerato de tener un grupo, o sea, formal de la universidad que hacen sus presentaciones y todo. Y entonces los alumnos están con esa ideología, ¿no? De que aprendí a tocar el clarinete, por ejemplo, y lo tocan hasta la prepa y luego ya, acabó porque ellos pueden estudiar psicología. No, aquí no. El alumno puede estar tomando psicología, pero durante su carrera de psicología toman materias de instrumento, o van a la banda sinfónica, o hacen otras materias complementarias que en México casi no se da de esa manera, ¿no? Entonces, eso mismo hace que todos quienes llegan a estudiar a la licenciatura, todos leen música,
todos tienen un conocimiento previo musical en cuanto, pues, por ejemplo, afinación, a cómo tocar melodías, leer, y eso es algo que nos cuesta más y estamos muy lejos de hacerlo en nuestro país, ¿no? Aún así, ahorita he visto que en los últimos años, gracias a que existen más acceso a la educación, quienes se gradúan y dan clases en nivel medio superior sobre todo, y algunas personas o algunos padres también buscan como actividades extracurriculares. Los niños ya o los adultos, perdón, los jóvenes ya están empezando con un poquito más de conocimiento. Cuando yo era más pequeño, recuerdo que casi no había acceso a tener noción de lectura, ¿no? Y desde luego también influye pues que ya haya más acceso a la tecnología, ya puedes poner un video de YouTube y estar buscando cómo leer esta partitura, ¿no? Entonces, Ujú. siento que hay un desarrollo en ese aspecto, pero te digo, sí, todos los alumnos que van a un community college, sí, sí tienen un conocimiento de música, sí pueden leer, a lo mejor no tan elevado, quizá, por eso a lo mejor deciden estudiar otra carrera, pero bueno, aquí van dos cosas que es algo que yo he aprendido durante estado aquí que me gustaría mencionar. Uno, primero los estudiantes que estudian una carrera en medicina, bueno, medicina no, voy a decir economía o administración o psicología o sociología, cualquier otra materia, ellos se enfocan en esa licenciatura, ¿no? Pero pueden hacer un minor, que es como, no sé cómo traducir eso, es como una precarrera o como un Una carrera fundamento. técnica, digamos. Sí, en música. O por ejemplo, hay alumnos que va a ser su carrera principal contabilidad, pero llevaron estudios de derecho y estudios de economía. ¿Y cómo? Eso sí, durante el semestre ellos están corriendo todo el tiempo. Y eso es algo que muchos papás dicen, no, pues estudia música, pero también estudia otra carrera, ¿no? Ujú. Ujú. Entonces depende. Entonces esos alumnos, por ejemplo, muy pocos logran ser instrumentistas, tienen más un título como educadores, entonces, eso se da mucho aquí. Y la segunda es que este país tiene un programa muy fuerte en la cuestión de becas para todos los alumnos. Ellos hacen un examen en la licenciatura, perdón, para entrar a la licenciatura, que es como en los últimos años de prepa, donde los califican cuál es es del 1 al 4 es el máximo puntaje, creo. Entonces ellos, en base a eso, empiezan a buscar a qué universidades pueden ir y las universidades empiezan de acuerdo a tu desarrollo en la preparatoria, te empiezan a ofertar becas. Y tú tienes como, por ejemplo, la opción de venir a una universidad, no sé, en Illinois o una universidad en Ohio y una universidad en Alabama. Y después dices, no, pues esas son mis tres opciones y aquí me dan una beca, aquí no me dan beca y ya tú decides a dónde ir, ¿no? Entonces, yo a veces me preguntaba, porque en la universidad donde yo hice mi doctorado, veía en la orquesta eh, muchos compañeros de otros países latinoamericanos, como Colombia, Argentina, no sé, Honduras, Guatemala, o sea, y había muchas veces muy pocos mexicanos, pero muchos venezolanos, desde luego, por el nivel de la orquesta, pues ellos audicionaban y ganaban una beca, y la beca te la daba el tocar en la marching band, o el tocar en la banda sinfónica, o el tocar en la orquesta, entonces te da una beca, y al final cuando tú quieres estudiar en el país, fuera del país, y dices, quiero ir a Estados Unidos y miras los costos, dices, no, no puedo pagar eso. Pero si entras al programa de becas, en lugar de pagar $10,000, vienes pagando $1,000 al semestre. Es algo que por estar en otro país todavía lo puedes pagar, pero muchas veces no tenemos ese conocimiento. O tenemos la desventaja de que no hablamos el inglés, porque si aquí es Ujú. indispensable hablar el inglés. Entonces, si alguien quiere decir, no, pues me quiero ir a Estados Unidos, o sea, siempre todas las universidades tienen programas de becas, todas. Y lo único que tienes que hacer es tocar para una agrupación. Entonces, en este caso, pues mientras pases el examen inglés, que es el TOEFL o el ITP, el IBT o cualquier otra, o el Cambridge o cualquier otro tipo de evaluación que te pida la universidad a la que ingresas, es que hables el inglés y que el maestro de instrumento diga, ah, bueno, tiene habilidades y la puede hacer. Y eso no solamente para maestría o doctorado, incluso para la licenciatura, siempre y cuando haya un nivel de comprensión del habla del inglés. Entonces, eso siempre, las personas que me dicen, oye, ¿cómo le podemos hacer para ir a tal lugar? Primero, que hablen el inglés. De hecho, creo que más que de que el nivel de interpretación es que hables el Y inglés. sacar la visa. No, pues automáticamente si te acepta un programa Ah, ok, un ya programa te la dan. educativo, la visa no es tan compleja. Ah, O ok. sea, la visa es más porque Ajá. ellos te están ofertando una beca. Entonces,
yo creo que se puede buscar siempre la posibilidad de poder emigrar no solamente a Estados Unidos, yo solamente estoy hablando de este caso de aquí donde sé cómo es el sistema, más o menos cómo funciona. Seguramente sea más difícil para ir a otros países, por ejemplo Alemania, pero incluso debe de haber programas de becas, pero bueno, es algo que yo puedo compartirles porque yo he estado prácticamente 4 años viviendo aquí, ¿no? Ujú. Ok, pues está, no lo ves tan difícil, pero hacer los trámites y todo eso creo que ya es lo complicado. Es como un año más o menos, te tardas un año, pero también depende, siempre debe haber, yo siempre digo, por ejemplo, cada que en nuestro país tenemos festivales o llegan un invitado, como alumnos lo que debemos hacer es siempre acercarnos al solista y preguntarle, oye, ¿qué posibilidades habría de estudiar en tu escuela? Y siempre cuando alguien, por ejemplo, te ve, y es algo que nos da muy seguido en Chiapas, de que cuando estábamos haciendo los festivales de marimba, los concursos, o venía algún solista y siempre algún alumno tomábamos clases con ellos y siempre te acercabas, oye, ¿y habría posibilidad de ir a tu escuela o algo? Y ellos siempre son abiertos, o sea, para dar las especificaciones y todo el mundo lo primero que te va a decir es que hables inglés. Sí. Entonces, pero yo veo que ahorita muchos, también las nuevas generaciones ya son más abiertas al hablar el inglés y eso también antes, por ejemplo, siempre un traductor y ahorita ya, si anteriormente éramos 20 alumnos y uno hablaba inglés, ahorita si son 20 por lo mínimo 5 personas ya empiezan a dominar el idioma, por lo mismo, por las películas, por las redes sociales o porque se interesan en algún tipo en alguna información del extranjero, ¿no? ¿Y Ujú. usted ya lo manejaba o fue como de, ay, me quiero ir para allá, pues ya me pongo a estudiar? No, pues bueno, yo cuando me fui a hacer el máster a Bélgica, yo no hablaba absolutamente nada de inglés. Bueno, pues lo que tomamos en la preparatoria, ¿no? Oh, hello, what's your name, where are you from? Pero yo creo que con el cambio cultural, de irnos tan lejos, de estar, de llegar a un país nuevo, nueva cultura y todo, pues me hablaban y yo no entendía ni el hello. Y yo decía, ¿qué me dijo? Nada más decía, yes. Entonces, y había, yo digo, todo nos pasa en algún momento, y había otra compañera que también ella no hablaba nada de inglés, y éramos los dos siempre al inicio, pues nada más de señas, ¿no? Y luego empezábamos, le decimos, vamos a practicar inglés los dos. Y ahí al final de los 2 años aprendimos, pero también casi todos mis compañeros de clases eran extranjeros, pues coreanos, de Japón, de Portugal, de Tailandia. Entonces no era como un inglés nativo, ¿no? Era Entonces cuando, más inglés con acento de otro país, ¿no? Más y, difícil. y yo lo aprendí en un país, por ejemplo, en Bélgica, que bueno, la parte del norte hablan flamenco, que es el Netherlands que le llaman. La parte del sur habla francés y la parte del este habla alemán. Entonces, todos los alumnos son como los 3 idiomas oficiales plus el inglés. Entonces, los cuatro idiomas. Entonces, el inglés era un poquito no tan refinado, digamos, y era Ujú. un inglés británico, el que se habla más en Europa. Entonces, pues lo aprendí ahí y me la llevaba, pero cuando realmente me iba a venir a estudiar aquí a Estados Unidos, yo me acuerdo que hice el examen TOEFL 5 veces hasta que lo pasé. Y la primera vez me iba a venir en agosto del 2019 y no lo pasaba. Lo hice una vez y siempre subía un punto yo. O sea, la primera vez, como dije, ya hablo inglés, fui a hacer el examen y Lo iba nada. aprendiendo de tantas veces que Se lo hacía. aprendió. No, y luego me di cuenta que no era tanto de que hablaras o no hablaras inglés, es una cuestión más de estrategia, la cuestión del examen. Entonces, lo empecé a hacer como desde a mayo del 2019 y lo pasé hasta octubre del 2019, pero lo hice 5 veces y siempre subía 2 puntos. Y yo decía, cada vez sentía que lo hacía peor, pero siempre iba subiendo de puntos. Yo decía al final, pues solo me están quitando mi dinero. Ya el último examen ni estudié, solo fui y ya lo pasé y ya llegué a la universidad, pero cuando llegué también me di cuenta que sigo teniendo mi acento mexicano, lo voy a seguir teniendo siempre porque Sí. mi español, bueno, en Chiapas, en la costa, tenemos una manera muy particular de hablar. Yo creo que ahorita, cuando hablo, por ejemplo, con la familia, pues yo sigo teniendo mi acento, y hablo rapidísimo, me como todas las heces y bueno, es parte de nuestra cultura, ¿no? Claro. Pero obviamente con el tiempo aprendes a hablar un poquito más formal, a utilizar algunas palabras que no utilizas de manera cotidiana
Y cuando llegué a Estados Unidos, yo decía, oye, pero los alumnos me quedaban viendo, me decían, oye, es que al inicio, la primera vez que platicamos, no te entendía, pero conforme empezamos a platicar, la segunda semana nos dimos cuenta que cómo utilizabas tu gramática y ya de ahí te entendíamos todo. Entonces, y los chicos donde yo estaba, prácticamente todos eran americanos. Aún en un inicio sí, habían dos compañeros de Honduras, un compañero de Ecuador, con quienes hablaba español, pero ya en los últimos 2 años ellos se graduaron y habían puras personas americanas. Entonces eso también me hizo como que todo el día hablando inglés, todo el día hablando inglés, solamente en casa con mi familia hablo español. Igual aquí, donde estoy trabajando, todo el día inglés. Prácticamente hay una colega que habla español, pero hablándolo, y también depende mucho la concentración de que estás corriendo, no estás corriendo, pero intento hablarlo claro, porque yo sé que aún mi español es malo, porque yo siempre digo, hablo español, chiapaneco e inglés, ¿no? Entonces, cuando intento hablar formalmente en inglés o hablar bien, siento que he ido cambiando mucho, sobre todo en el último año, pues que empiezas a redactar cartas, porque es una cosa es hablar y otra cosa es Ujú. escribir también en inglés, muy diferente. Sí. Entonces, he ido aprendiendo y me siento proficient, como dicen aquí, me siento que puedo hacer las cosas, pero aún así creo que me va a tardar, se me va a tardar otros años más en poder sentirme al 100%, ¿no? Entonces, sí, a veces todavía me pasa que voy a pedir algo por ejemplo, si voy a pedir a ordenar algo en los drive-thru que le llaman, Ujú. y a veces me hablan y no y le digo, ¿qué? Entonces, porque hablan muy rápido digo, son cuestiones que nos pasan en la vida, pero a veces también llega alguien y habla muy rápido y entiendo perfecto, no tengo ningún problema. Es depende con quién platiques, pero sí, yo siento que sí he ido avanzando mi inglés. Obviamente, después de 4 años tiene que ser mucho más fluido, tengo que entender más y cada vez he ido mejorando en eso, pero esa sería mi recomendación. El inglés es básico, no es obligatorio no solamente para quien se quiera dedicar a la música. Si quiere realmente ser exitoso en cualquier carrera, es indispensable. ¿Por qué? Porque la mayoría de los artículos están en inglés, porque muchos libros están publicados en inglés, aunque nosotros, por ejemplo, que el español es nuestro idioma oficial, muchas veces tenemos reconocimiento al publicar un artículo en inglés, entonces es como, Y sobre todo la percusión, ¿no? Que todo esté en inglés. O sea, yo a veces veo como, bueno, Jime que toca el cello, pues sí veo que hay muchos más libros traducidos y que Ujú. puedes conseguir en español, pero o sea, yo creo que de 10 libros quizá que ves de percusiones, uno, si te va bien, tiene la traducción. Y todo lo demás está en inglés y no encuentras nada o sea, incluso como dice artículos, videos, todo, no hay nada en español, hay muy pocas cosas a comparación de lo que habría en inglés. que es un campo de crecimiento para nosotros, no solamente en México, en Latinoamérica, como de poder fortalecer nuestro trabajo, no solo no haciendo traducciones, sino creando contenido. Y prácticamente algo que hice ahora en mi proyecto de doctorado fue, eh, me di cuenta que nosotros en Latinoamérica, en México, cuando estudiamos percusiones, tocamos mucho repertorio de Estados Unidos o de Europa o de Asia y tenemos muy poco repertorio latinoamericano. Entonces, compuse 2 obras para marimba solo, hice bueno, un arreglo que ya he venido trabajando de años atrás, eso fue parte de mi proyecto de doctorado, donde la idea es dar a conocer repertorio latinoamericano que tenga una conexión con la tradición, en este caso con la marimba mexicana. Hice una obra que tiene elementos del danzón y el cha-cha-cha, otra obra que es más sobre el Mexican, el 6 octavos mexicano. Y entonces, eso es como algo que no solamente en el repertorio, sino también en la parte de la investigación debemos de trabajar elaborando más contenido, por ejemplo, cómo abordar los instrumentos de teclado desde una perspectiva en Latinoamérica, incorporando las marimbas tradicionales. Por ejemplo, se toca por imitación, se aprenden las canciones. O, por ejemplo, si tenemos tambores tradicionales en Centroamérica, en México, en cualquier parte, poder también hacerlo más pedagógico, porque prácticamente todas nuestras tradiciones
se transmiten de manera oral. Entonces casi no hay investigación o no hay publicaciones de artículos, de libros que hablen sobre nuestros instrumentos, ¿no? La única que siempre tenemos como referencia en el caso de la marimba es la publicación que hizo Israel con Javier en la de marimba mexicana. Y ya de ahí, pues, un alumno va a tocar, ¿no? Pues que Rosauro, qué sé, Yurney, cualquier otro compositor, y hay muy pocos. Hay otros compositores mexicanos a los cuales o no lo incluimos en nuestra lista de compositores, pero es algo que también debemos como de preocuparnos, ¿no? Te podría decir que el único tocable de Latinoamérica es Ney Rosauro, pero ya de ahí hay otros compositores como Alfredo Mejía, como Patricio Barrientos, o sea, y así podría seguirte diciendo, como Guillo Spell, nombres que sí tocamos, pero no como le damos más como una importancia, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que nos falta un poquito más como tener esa colaboración con ellos, comisionando obras o incluir a que nuestros alumnos toquen ese tipo de repertorio, porque si tú te das cuenta, en Estados Unidos pues tocan mucho de compositores americanos. Sí, obviamente tocan de compositores de Asia, de Europa, pero le dan prioridad al repertorio americano. Lo mismo pasa con los asiáticos o con los europeos. Tocan de otras culturas, pero tocan más su repertorio. Y creo que Entonces, eso pasa mucho justo aquí bueno, no sé, yo a veces he sentido eso, que no se busca eso, sino que hasta a veces como que se repele, ¿no? Dices como, Ajá. ¿cómo voy a tocar algo Sí. de un mexicano, ¿no? O Sí, de sea, hecho, bueno, perdón, ¿no? nosotros, bueno, en Chelo, cuando hacemos nuestros exámenes, es nuestro repertorio así, bajo, un concierto, alguna otra pieza y algo mexicano, pero siempre, o sea, ahorita que dice esto, Ángel, sí es como de, pues sí, cuando le preguntas a Lina, ¿qué vas a tocar? Ah, no, pues tal suite, tal concierto. Ah, y lo mexicano, pues esto. Y es como de, ¿por qué? ¿Por qué le haces el feo? Sí, o no, al llegamos a contrario, y no pensar que es de solamente menor mexicano, yo nivel, te hablo ¿no? de manera cuestión de hispanohablantes, ¿no? De que casi no damos crédito o no apoyamos a nuestros colegas compositores, o muchas veces uno, pues dices, bueno, y eso me pasó a mí cuando yo estaba haciendo la gira del funk en el 18, decía, bueno, sí, toco Keiko Ave o toco este repertorio, pero no hay nada que sea algo propio, ¿no? Entonces, ahí fue que empecé a arreglar y siempre he hecho arreglos. Y para ahora, para mi proyecto de doctorado, me decía, ay, maestro, ¿y por qué no compones algo? Y yo dije, no, pues sí, no es, creo que tengo las habilidades para hacerlo. Y fue que hice las dos composiciones para marimba solo. Pero es algo que se da mucho, ¿no? De que, o sea, ¿por qué no queremos también crear propio? Bueno, y si como intérprete digo, bueno, no soy un buen compositor, que a lo mejor mis obras no es lo que yo espero tocar, pues comisionar o acercarte. Muchas veces es algo que al menos yo no he tenido esa oportunidad de trabajar de cerca con un compositor que me encantaría decir, oye, ¿por qué no mírame cómo toco, mira lo que hago, ¿por qué no compones algo para mí? O muchas veces hay amigos que dicen, oye, compuse esta obra para ti, ¿no? Incluirla en nuestros programas. Creo que eso también sería importante porque es algo único que como intérprete haces, es prácticamente tocar algo que nadie, que otro artista o otro intérprete está haciendo y que te da una originalidad, ¿no? Porque si no, lo que pasa es que, bueno, voy a tocar el concierto de Darío Milhaud for marimba y dicen, pues ya sabes cómo va a sonar. O voy a tocar el concierto de Sayurné para vibráfono, entonces ya, lo está tocando tal alumno, o yo lo toqué hace 2, 3 años, entonces, que es como algo nuevo que nadie ha escuchado, entonces es algo que también, que debemos como de fortalecer un poco más. Sí, además de que pues ya es la ayuda entre todos, ¿no? Yo te ayudo a tocarla, tú compones y ahí vamos viendo cómo va avanzando, ¿no? Sí, claro, y eso te digo, es determinante para el crecimiento de la música de concierto, no solo en nuestro país, sino de manera general en Latinoamérica. Sí. Y ahorita que dijo que se fue de gira con el Fonca, ¿cómo se prepara usted para una gira? Uf, Porque también se fue mucho al extranjero, entonces también, ¿cómo es esa preparación de, tengo que ver cuántos días voy a estar, qué ropa voy a llevar, cómo hace todo ese proceso? pues fíjate que yo siempre he dicho, no, puede faltar cualquier cosa, puedes dejar tu ropa, puedes dejar tu maleta, pero lo primero que hago es tener mis tarjetas y mi pasaporte y obviamente mis baquetas, ¿no? Porque muchas veces vas a ir a un país donde no puedes comprar baquetas, ¿no? Entonces, mi equipo de trabajo va aquí.
Lo demás, que si llevo una maleta, que si no llevo otra maleta. Normalmente siempre cuento los días y si vas 5 días, bueno, con 2 pantalones y uno para tocar, creo que la armo. O sea, siempre intento como viajar ligero, sobre todo porque las baquetas son pesadas. Entonces, por ejemplo, antes yo viajaba siempre con mi mochila, ¿no? Y ahí andar cambiando de avión y decir, ay, dolor de espalda. Entonces, ahora para viajar siempre, si voy a hacer un viaje con conexiones, prefiero llevar la computadora y las baquetas o el iPad, lo que vaya a llevar en una maleta de mano y la pongo, la bajo y todo a la mano, ¿no? Entonces siempre intento viajar un poco ligero y yo siempre voy contando, haciendo promedio. Son 8 días, pues 4 pantalones, 8 playeras o no sé, siempre ir de manera no tan pesada o también tomar en cuenta, bueno, llevo ropa para 5 días y a lo mejor me da tiempo, me compro una playera El recuerdito, ¿no? También. Sí, pero sí, eso de llevar solo un pantalón para tocar, yo mejor me llevaba dos, porque yo aquí conozco a alguien que rompió su pantalón. Sí, siempre lleven dos. Pueden, No, es importante siempre ir preparado. Y muchas veces, como te digo, a veces llevas un pantalón que se ve en buenas condiciones, pero por ejemplo, a mí me gusta siempre llevar mi ropa planchada, llevar todo listo. Y llega un momento en el que con los ensayos y con esto de que dices, no, pues ya no me dio tiempo de ponerme el pantalón que llevaba para tocar, pero andaba uno que es como muy decente Ujú. y pues ya nada más te pones la camisa. Entonces, llevar como o un pantalón que combine con varias opciones. Ajá. Entonces, digo, no sé, hay algunos que no son tanto así, ¿no? De que ya cualquier pantalón o cualquier camisa. Pero hay algunas personas que sí les gusta, pues también verse presentables, ¿no? Entonces sí, intento viajar ligero, llevar mi música lista, siempre que voy a tocar algo llevo mis partituras por cualquier cosa, o al menos tenerlas escaneadas y, intentar tener lo que le doy prioridad antes de viajar es tener siempre establecido el horario con los que voy a trabajar. Por ejemplo, a veces hay ensayos o a veces nada más hay un concierto, o sea, tener todo listo en el calendario para saber, bueno, a esta hora tengo tiempo para ir a comer o tengo tiempo para turistear un rato. Que mi esposa siempre dice, no, pues tú te vas de viaje, siempre, ella piensa que siempre estoy trabajando, pero a veces también da tiempo para irte a tomar un café, para ir a tomarte una foto, y entonces también aprovechar ese tiempo que tienes para conocer otros lugares, ¿no? Ujú. Yo creo que es algo de los regalos que te ha dado, que nos da la música de poder visitar, no sé, una ciudad y poder tocar 2 días, pero estar 4, entonces es algo también que se disfruta como músico. Entonces, te digo, siempre no llevar tantas cosas, saber que siempre vas a comprar algo o que te van a regalar, que algún reconocimiento, que por ejemplo, algún producto local, que aquí es tradicional la botella de vino, entonces sea una botella de vino, o es tradicional la miel o cualquier cosa, o sea, siempre hay Ujú. algún tipo de regalo, entonces tener en consideración siempre un espacio extra para Sí, bien. para esas cositas. y bueno, yo quiero como retomar un poco su vida profesional. ¿A usted qué le gusta más? ¿Ser intérprete, ser maestro, trabajar como marimbista solo? Veo que también de repente ahí en las redes pone que está como percusionista en la orquesta también. Eh, Sí. ¿Qué le gusta de todo esto? O sea, ¿qué es lo que diría? Bueno, yo digo, todo le gusta, ¿no? Porque Si no, no lo pues estaría todos haciendo. nos gusta, pero ¿usted en qué ambiente se siente como más cómodo? Y pues sí, ¿qué le gusta más tocar o ser docente? Pues fíjate que me gusta mucho la docencia porque siento que puedo colaborar con las nuevas generaciones nutriendo su formación académica. Me gusta mucho eso. También a veces siento que es una profesión un poco complicada y compleja porque hay tienes como diversidad de estudiantes, no todos tienen la misma formación previa o los mismos metas de vida. Algunos, por ejemplo, tienen claro lo que quieren ser, otros no tanto, o algunos están estudiando su programa de música porque es algo que no les quedó otra opción. Por ahí algunos que sí dicen, no, pues yo quiero estudiar música porque eso es lo que me quiero dedicar. Entonces me gusta mucho ver cómo los alumnos van desarrollándose
y ver cómo empezaron y cómo terminaron, ¿no? Y obviamente he ido aprendiendo en el camino, adquiriendo experiencia, viendo que, por ejemplo, algunos alumnos desarrollan de una manera más lenta, pero más seguros, o algunos alumnos desarrollan muy rápido y luego se estancan. Entonces, todo esto te va dando como conocimiento de que cada quien lleva su propio ritmo, su propio estrategia y así es esto, ¿no? Entonces disfruto de muchísimo de estar en el salón de clases, viendo cómo los alumnos van tocando, pero también me gusta mucho tocar, o sea, antes yo me di cuenta cuando hice precisamente la visa, la gira del Fonca, que yo normalmente toda mi carrera había sido con grupos, tanto de grupos de marimba tradicional, ensamble de percusiones, y casi no tenía un trabajo como solista. Ya de ahí, en el 2013 que gané el concurso de Bélgica con la maestra Keiko, empezamos a hacer como una gira de dúo, como tocar, tener mucha presencia. Y después de ese proyecto dije, no, pues ahora, ¿y qué tal ahora probar como solista, no? Y ya fue que en el 2016, 2017 que hice esa gira del Fonca, que prácticamente fueron como 20 universidades en el país, la cual me ayudó a conocer nuevos colegas y como darme a conocer en el país, porque también eso era importante para mí, de que bueno, sí, me conocían quienes a lo mejor en Chiapas o en la Ciudad de México, pero no tanto en otros estados, ¿no? Entonces, disfruté mucho esa etapa y ahorita te digo, tanto la docencia como el tocar me gusta. No te podría decir si me gusta más tocar como solista o me gusta tocar más en grupos, por ejemplo, cuartetos, tríos, lo que sea. Disfruto mucho hacer música de concierto, eso sí te podría decir. Y la faceta que tú mencionaste es algo que tuve que aprender aquí en Estados Unidos. O sea, aquí yo llegué y dije, soy marimbista y todos prácticamente se ríen, ¿no? Porque aquí todos tocan todo. Ujú. Todos tocan timbal, todos tocan batería, todos tocan percusión. O sea, todos tienen como una formación complementaria, ¿no? Y ellos me decían, oye, ¿cómo tienes ese nivel tan alto de marimba? Pues yo les digo, pues que el tiempo que tú le invertiste a los otros instrumentos, yo se lo invertí a la marimba, ¿no? Y por eso el año pasado que toqué como solista en el PASIC, eh, fue algo que me ayudó mucho, primero, a consolidar mi carrera como solista y en segunda, me abrió las puertas para quedarme este año, estos 2 años que voy a estar trabajando aquí en la universidad, ¿no? De Concordia, porque gracias a eso, pues es como la concentración de colegas más grande en el mundo que existe. Entonces, eso me ayudó a fortalecer mi formación porque en estos previos años me he dedicado mucho, por ejemplo, yo hice todo al revés. Hice un doctorado en percusiones, una maestría en marimba y música de cámara y una licenciatura en marimba. Entonces, normalmente debería ser al revés, una licenciatura en percusiones, una maestría como performance y música de cámara y una maestría como perdón, un doctorado de perfeccionamiento en marimba. Entonces, yo lo hice todo al revés. Y en estos 4 años que he estado aquí, por ejemplo, aprendí a tocar el steel pan en la orquesta en la Universidad de Mississippi, que no tocaba antes. Ahorita que estoy aquí, me hablan para voy a tocar percusión latina. Aquí nadie toca percusión latina, nadie. Digo, yo no soy un experto en percusión latina, pero desde pequeño el haber tocado en las marimbas orquestas, pues me dio la posibilidad de empezar a conocer los ritmos, que la rumba, que el guaguancó, que todos o sea, tengo conocimientos de algo que aquí nada más tocan así, no tocan, no pueden ni hacer un slap. No digo que mi slap es perfecto, pero funciona, ¿no? Entonces aquí me hablan, oye, tal banda de funk, puedes venir a tocar con nosotros, entonces voy a tocar percusión latina. Estuve estudiando también el doctorado, oye, es que nunca has tomado clases de batería, ¿no? Pues algo que desde el día número uno que yo llegué aquí a este país, el doctor Wooten me dijo, bueno, es que tú eres un excelente marimbista y yo no te voy a enseñar marimba, no te voy a enseñar vibráfono, no te voy a enseñar nada de eso. Yo te voy a complementar tu formación para que tú puedas después más adelante salir al campo laboral y tener fundamentos de no solamente de marimba, ¿no? Y dije, bueno, ok. Yo bien pude haber dicho, no, no me interesa, yo quiero solo seguir tocando marimba, o me pude abrir, o pude hacer lo que hice, que fue, ok, clases de batería, a estudiar el swing, a estudiar los géneros, entonces empecé a estudiar formalmente batería, ¿no? Con él.
Luego, el steel band que ya mencioné. Luego empecé a estudiar jazz con Tony Miselli. Él es un maestro adjunto en la universidad donde yo estaba y me ayudó mucho a cómo cambiar un poco mi lenguaje de la marimba tradicional a incorporar elementos del jazz, los voicings hacia el vibráfono. Claro. Me mandaban a la orquesta o al wind ensemble. Normalmente iba más tiempo al wind ensemble, donde siempre, por ejemplo, es algo que me pasaba, de que en algunas obras, pues sí, tocaba más percusión, o sea, no tocaba tambor que más que todos los alumnos de ahí, porque es como su... Pero de repente me decían, oye, ven, toca el tambor, ¿no? Y yo como que, ah, ok, ahí voy, y me decía, oye, muy bien, entonces me abría a otras experiencias, ¿no? Y eso me dio la oportunidad de que de repente me hablaban a tocar alguna orquesta como extra y iba, o por ejemplo, ahí estaba el Conservan, la Orquesta Sinfónica, la banda, te digo, hay varias agrupaciones Ujú. y me invitaban, oye, por ejemplo, había una parte difícil de xilófono, de marimba o de vibráfono, en automáticamente me llegaba el correo, oye, queremos que nos apoyes con esto, y ya, ah, bueno, sí puedo ir, ¿no? Y ya de ahí, pues te digo, pues me daban, siempre cuando empezaban a repartir las partes, me decían, esto está difícil, esto lo tocas tú siempre, las teclados. O si no, vas a hacer o sea, fui aprendiendo y de repente tocaba timbales, o sea, tuve como una experiencia en estos casi 4 años de tocar otros instrumentos. Entonces, cuando estuve aplicando o cuando estuve la posibilidad de hacer exámenes, de poder trabajar con los alumnos, pues yo fui asistente del doctor Wooton por casi 4 años y yo daba clases a los alumnos de marimba, vibráfono, eh, xilófono, prácticamente en mallet, ¿no? Y Ujú. eso me ayudó que me abriera la oportunidad de, por ejemplo, estar aquí en el trabajo que tengo ahora, ¿no? Porque para la audición te piden no solamente, o sea, yo pude haber mandado un video de pura marimba, pero mandé tocando batería, tocando vibráfono, tocando otros instrumentos y eso dice, ah, bueno, steel pan, por ejemplo, y dices, ah, bueno, conoce varios géneros, ¿no? Entonces, pero lo que más, o sea, ya, yo sé que me fui un poquito largo, pero lo que más disfruto es hacer marimba y hacer marimba de concierto y tocar con orquestas, tocar con ensambles de cámaras, es algo que siento que lo disfruto mucho más, porque en los otros instrumentos, o sea, puedo tocar, no sé, timbal, puedo tocar multipercusión, batería o lo que sea, lo puedo hacer, pero no siento esa conexión emocional que siento con la marimba o con el vibráfono también, porque es algo que hago desde mi niñez y yo creo que tiene que ver mucho con la formación o ese respeto que he tenido desde mi familia, decir, bueno, es que la marimba me ha dado prácticamente todo, ¿no? Claro. Entonces, y todo el mundo en México me conoce como marimbista, ¿no? Ujú. Entonces también es algo que también a veces igual no subo tantos videos, pues porque digo, no, pues yo soy un marimbista, ¿no? Pero ahorita en estos últimos 4 años también me he vuelto un percusionista, de ir a tocar a la orquesta, de ir a tocar a los grupos, cualquier tipo de agrupación que me invitan y puedo llegar a tocar desde los timbales, gong, los platos sinfónicos, la percusión latina, o sea, puedo hacer otras cosas, ¿no? Claro. Entonces, te digo, regreso al tema que te hablé desde el inicio, como el que comenzamos esta charla. Yo me siento contento de venir de la UNICACH porque de ahí me especializaron a temprana edad y eso me ha abierto las puertas del mundo. La marimba me ha ayudado a viajar, prácticamente he viajado a muchos países como marimbista. Entonces, es algo que yo siempre siento ese respeto y esa conexión con el instrumento, tanto la marimba mexicana, que te voy a ser honesto, tengo 4 años que casi que no toco marimba mexicana con alguna agrupación, con algún cuarteto, con algún sexteto, y lo extraño mucho. Ujú. Y ahorita esta oportunidad que tuve de ir a México, me traje una marimba mexicana pequeña. Entonces ahorita los sábados o que estoy libre me pongo a tocar marimba mexicana y mi esposa me dice, toca tal canción. Y hasta yo siento, lo necesito, ¿no? Entonces ya es algo muy natural en mí y es como el instrumento en el que yo me siento como yo me siento más identificado y disfruto mucho más porque es como, de aquí soy, ¿no? Ujú. Y creo que eso es súper importante. Sí me gustaría rescatar eso que habla de la conexión, ¿no? Sobre todo como percusionistas. Yo de repente hablando con Jime o con amigos, es como, bueno, sí, yo tengo, pues el eje ahí en el conservatorio es tocar todo, ¿no? Pero de repente sí hay un instrumento que dices, ay, ahí me siento cómodo, ahí es mi zona, ¿no?
Y creo que eso sí es muy rescatable que, pues si ya sintieron esa conexión con algún instrumento, como usted dice, no voy a dejar de tocar timbales porque a mí me gustó el vibráfono y ahí se ve, ¿no? O sea, igual complementarlo, pero que te puedas, pues sí, ir especializando en eso. Si te interesa, pues ve buscando más y más, porque creo que es muy importante eso. De repente uno, bueno, yo conozco gente, no vamos a decir nombres ni nada, pero que se ve que de repente ya no tocan con gusto o ya no tocan con esa misma felicidad de antes. Y creo que puede ir mucho por ahí, ¿no? Que quizá, bueno, yo quería tocar marimba, pero terminé tocando el tambor en la orquesta o terminé siendo baterista en otro lado, que me gusta, pero no tanto como lo que me gustaría hacer, ¿no? Entonces, eso sí me gustaría rescatarlo. Y bueno, comentó lo del PASIC, que eso es, bueno, para la gente que no sepa, el PASIC es como la convención más grande de percusión en el mundo, que, que se siente tocar en un escenario tan grande y con tantas miradas, ¿no? Que no es como ir a tocar y que, bueno, de repente me vio un saxofonista o algo, es mucha gente especializada en Sí, percusión. fíjate que, bueno, no sé si deba contar esto, pero es una anécdota que pasó porque era un homenaje a Ney Rosauro primero, al doctor Ney Rosauro, a quien, por cierto, si mira el video, es brasileño, él entiende español. Me gustaría mandarle un saludo y yo creo que él ha sido una persona importante en mi vida porque siempre me ha sido como una persona, como un dato, o sea, un recommender que le llaman, ¿no? Cuando apliqué a la Universidad de Mississippi o siempre que tengo que poner a alguien una referencia, él ha servido como eso para mí. Entonces, desde el 2013 que llegó a Chiapas, siempre nos hemos escrito, hemos hablado, y ahora en el PASIC, que iban a hacer su homenaje, eh, estaba un programa diseñado para tocar obras de él. Por ejemplo, la Universidad de Mississippi iba a tocar el concierto número 2 de Rosauro, la Universidad de Miami iba a tocar el concierto número 1, así, diferentes universidades. Entonces, estuvo de solista Katarzyna Michika de Polonia, estuvo el maestro Kurt, no recuerdo su nombre, que es también de Florida, el maestro. Entonces, pero había un concierto en el cual no tenía solista y el doctor Button me dijo, mira, vamos a hacer el único ensamble, yo ya dije que tú vas a tocar el concierto de Rosauro, porque yo sé que tú lo conoces y tú vas a ser nuestro solista y Ney y todo el comité dijo que estaba de acuerdo que tú fueras nuestro solista. Entonces, por ejemplo, cada ensamble de la universidad llegó y ensayaron un día antes con el solista. Entonces, nosotros fuimos los únicos que íbamos ensayados ese antes con su propio solista. Y él decía, yo me siento orgulloso porque nosotros llevamos nuestro propio solista, que es alumno de nosotros, ¿no? Entonces, algo también único, ¿no? Entonces, yo sentí, bueno, fue una oportunidad inigualable que la cual llegó, haz de cuenta que 2 meses o un mes antes me dijo, vamos a ir al PASIC y tú vas a tocar de solista, es como, ni siquiera hice la aplicación que es súper difícil, todo el mundo aplica y a veces casi la mayoría es muy complicado que acepten, pues porque la alta demanda de aplicaciones para tocar ahí. Y en segunda, es una obra en la cual yo he interpretado muchas veces. De hecho, cuando hice la gira del Fonca, la toqué con ensamble de percusiones. En Villahermosa también en el festival con el doctor Wooton, Wen Shenlin y Javier Nandayapa la tocamos con la banda sinfónica del UNAM. Entonces, es la obra que yo toqué de titulación cuando me gradué de Chiapas. Entonces, siempre es como una conexión, ¿no? Es algo que yo decía, bueno, es que ya conozco algo que tengo que ponerme a estudiar, es algo que ya he tocado muchos años, ¿no? Y se dio la oportunidad y no fue tocar en una sala, o sea, normalmente es en el centro de convenciones hay varias salas, ¿no? Como está el área de batería, el área de marching band, o sea, y tocamos en la sala principal. Entonces ahí, por ejemplo, cada día hay como 2 o 3 conciertos y ahí se hace el concierto de gala. Fue como yo creo que ha sido el concierto más importante de mi vida, me atrevería a decir eso, porque fue ante personas especializadas en percusiones, donde todo el mundo conoce el concierto de entrada. Entonces era no errarle, era como llegar y prácticamente yo decía, yo tengo que hacer lo que sé. Y antes de subir al escenario decía, bueno, obviamente me sentía nervioso, ¿no? Yo siempre digo, no, pues disfruto lo que hago, pero también tienes ese nervio, ¿no? Entonces yo iba a subir y yo decía, bueno, me he preparado casi 20 años de mi vida para este momento. Y más que estar preocupado, nervioso, lo he tocado, me lo sé de memoria,
todos los chicos se sentían confiados de tocar conmigo porque habíamos ensayado, porque yo me sentía conocimiento absoluto de la obra, ¿no? Entonces, subí a tocar ahí y cuando subes y está todo lleno, no te podría decir cuántas personas, creo que 1000, 2000, no te podría decir, la mayoría percusionistas, y prácticamente sentí que fue como que si fue un sueño el haber tocado ahí para tantas personas, para un público tan especializado, y es algo que puede decirse que fue suerte o fue destino de la vida o lo que sea, pero es algo que me ayudó mucho primero en darme confianza a mi carrera como solista, en dar confianza que yo podría decir, bueno, puedo también seguir cumpliendo más objetivos, que es, bueno, estudiar un doctorado, luego trabajar en una universidad en Estados Unidos. Y es algo que me ayudó mucho a consolidar mi nombre más allá de nuestro país, ¿no? Entonces, es algo en lo cual también tienes que luchar. Y me sentí muy contento, te digo, fue en la sala más importante del PASIC y la verdad fue una experiencia que por lo mismo agradezco al doctor Button y a Ney primero por la confianza en tener hacia mí, ¿no? Que los conozco de años y dijeron, bueno, ahora vas tú. Y sobre todo también con los otros dos solistas que estuvieron en ese concierto, también estuvo Arthur Liebner, que tocó, es un vibrafonista americano que tocó con Ney Rosauro una obra. O sea, fue un concierto muy bonito, muy redondo, que todavía lo tengo muy presente y ayudó mucho en pues seguir adelante y consolidar mi carrera en este país. Y bueno, yo quisiera que nos diera, ya como para ir cerrando un poquito, algunos consejos. Digo, usted ha tomado clases con grandes de la percusión y creo que por eso mismo usted es una voz autorizada no solo en el mundo de la marimba, sino en el mundo de la percusión. ¿Qué consejos daría como habla mucho de que a usted le interesa mucho las nuevas generaciones? ¿Qué consejos les daría a estas nuevas generaciones en cuanto a cómo formar pues, su carrera? Os digo, usted ya tiene su carrera formada, ya hizo su camino y sigue formándolo, ¿no? Pero para unos que quizá van empezando o los que ya vamos terminando, ¿qué consejos nos daría para ir, pues sí, formando, saber cómo por dónde ir haciendo el camino? Pues primero podría decir que siempre tengamos nuestras metas claras. Si tu meta es ser educador, decir, yo quiero dedicarme a la educación, pues no dejar de soñar y intentar buscar actividades que van a enriquecer tu crecimiento como educador, o si quieres trabajar como instrumentista, como solista, siempre buscar algo que te va a generar esa ilusión de querer hacerlo. Va a haber momentos en la vida como, no sé, muchas veces estamos estudiando y perdemos algún familiar, a alguno de nuestros padres, o no se cuenta con la posibilidad financiera de concluir nuestro sueño, pero que nunca es tarde para lograr eso, ¿no? Y sobre todo te digo yo a veces me pongo a pensar, o sea, venir a educarme a otros países ha sido un reto no solamente personal, sino también familiar, porque yo vengo de un pueblo muy pequeño, Pijiapan, Chiapas, está en la costa, donde realmente, pues no, yo sí me pongo a pensar, cuando estaba muy pequeño, mis papás no contaban con esa posibilidad económica. No sé si ahorita la sigan, o sea, no te podría decir que ellos me podrían pagar un college en Estados Unidos, pero hay otros programas como becas, el gobierno y todo, en el cual siempre, si eres realmente dedicado a lo que haces, lo vas a lograr. Entonces, que no dejes de soñar en lo que tú realmente quieres dedicar, ¿no? Entonces, que siempre seas como, a veces va a haber obstáculos para poder lograr tu objetivo. Yo te mencioné varios ahora, ¿no? Como por ejemplo que no pasaba el inglés, que no hablaba primero cuando me fui que no hablaba el idioma, que a veces no tienes la posibilidad económica de poder pagar una escuela en el extranjero, pero que siempre hay momentos de niebla y todos momentos difíciles en el cual uno tiene que ser persistente. ¿Cómo? Ser organizado y seguir estudiando, porque va a haber un momento en que te va a llegar una oportunidad, como en mi caso, a lo mejor cuando me fui a estudiar al extranjero, o porque una vez abrieron una audición para ir a tocar a tal país y la gané, o porque me tocó la oportunidad de ir a tocar al PASIC. O sea, te estoy diciendo cosas que a mí me han pasado y las he podido aprovechar. Quizá tuve algunas oportunidades que también no aproveché, y eso es parte de la vida, ¿no?
a lo mejor esta oportunidad no era para ti, pero te viene otra. Y que como nuevas generaciones, sobre todo, pensemos en que la vida siempre está cambiando, 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 y seamos disciplinados y siempre intentamos hacer las cosas de la mejor manera. Algo que veo mucho en las nuevas generaciones ahora es de que intentamos, queremos correr muchas veces antes de pensar lo que estamos haciendo. Y te voy a poner un ejemplo que yo le digo mucho a mis alumnos. Hay alumnos que llegamos y que dices, oh, es que fíjate que me metí a YouTube y vi el video de tal solista tocando tal obra y la quiero tocar, pero es una persona que a lo mejor tiene 30 años, 40 años y tiene 2 años estudiando la obra, pero antes de 2 años de estudiar la obra hizo toda la carrera, o sea, tocó otro repertorio y por eso le suena así. Tú llegas y es que la quiero tocar y a veces no nos tocamos algo totalmente diferente. ¿Por Ujú. qué? Porque no tenemos ese entrenamiento, no tenemos esa disciplina de decir, bueno, todo va a su momento. A lo mejor no estoy listo para tocar esa obra, pero sí estoy listo para tocar una obra de menor nivel o de menor envergadura, ¿no? Entonces, que siempre confiemos en nuestros maestros y sobre todo que confiemos en nosotros mismos, pero para todo hay tiempos. Y también pasa lo opuesto, de que de repente antes era grabaciones, o sea, tú escuchabas una grabación de 1 hora para multipercusión y la querías tocar igualita que la grabación para multipercusión, pero no sabías que el intérprete a lo mejor cambió los tiempos o en lugar de seguir las indicaciones del compositor, él agregó otras cosas. Entonces tú estás replicando algo que no es la intención del compositor. Entonces tener paciencia y hacer siempre, muchas veces, si alguien graba una obra, él la grabó a su estilo, a lo que él entendió de la obra. ¿Qué Sí. va a pasar ahora con tu interpretación? Entonces, que no nos dejemos llevar por los medios visuales, por las redes sociales. Digo, es importante siempre estar en redes sociales, subir, qué estados, qué subir, oye, estoy activo, ¿no? Pero muchas veces también hay cosas que no se puede hacer, ¿no? Por más que quieras. Por ejemplo, yo ahorita en ese trabajo, para mí la prioridad es que los alumnos tengan una atención de calidad cuando ellos entran al salón, que ellos digan, bueno, en la clase alcanzamos a ver, no sé, marimba, pero lo vimos muy bien, y si nos dio tiempo marimba y vibráfono, y que ellos digan, me resolvió mis dudas, me quedó esto de tarea. Y muchas veces no me da tiempo a veces sí, a ver, oye, tenemos un minuto, oye, nos tomamos una foto, o ¿por qué no grabamos la última sección de tu clase, ¿no? Pero saber que hay objetivos claros y sobre todo siempre saber que puedes, bueno, lograr tus objetivos, ¿no? Entonces, dije algunas cosas que van unas relacionadas con la otra, pero siempre tener claro lo que queremos hacer, ser disciplinados, no dejarnos llevar por lo que pasa y sobre todo confiar en nosotros, nuestros maestros, para salir adelante. Bueno, sí, pues la verdad nos ha dado unos consejos que, o sea, nos los dicen mucho, pero como que nos entra por un oído y nos sale por el otro y volvemos a eso de es que quiero hacer esto, quiero tocar esto, ¿no? Entonces, que usted, que es alguien que pues sí tiene un renombre, una trayectoria muy importante, que nos lo recuerde, sí, sí nos ayuda bastante. Pues bueno, maestro, ya con esto terminamos nuestra pequeña charla con café, aunque a ver, no tiene café, pero La próxima van a tener que decir, oye, va a haber café y ya voy a estar preparado. No, sí, y que sí quede espacio para otra charla Ujú, y, o sea, esta charla se podría extender sí. muchísimo porque pues quedan muchas preguntas todavía por hacerle. Es alguien que yo tuve el gusto de conocer. No recuerdo qué obra tocamos con usted cuando fue al conservatorio, eh, pero yo me quedé mucho con eso, también la masterclass que dio. Entonces es alguien que pues yo me siento muy afortunado de aunque sea una vez poder haber trabajado con usted, haber aprendido y que pues aunque no hablamos ni así tan seguido, ¿no? Yo veo sus estados y me gusta mucho ver que está aquí, que está allá, que está de maestro, que porque a final de cuentas es que un mexicano pues está Ujú. haciendo algo importante y que eso nos ayuda a todos acá, ¿no? O sea, eh, no es el maestro Roberto, está trabajando allá. O sea, es el maestro Roberto que es mexicano, que es de Chiapas, que viene de esta escuela y que nos representa pues a toda la comunidad mexicana. Entonces, pues primero, gracias por su tiempo, maestro. Un orgullo que esté con nosotros, la verdad, un honor. Muchas gracias. Yo lo admiro mucho.
Sí me da mucha emoción cuando veo los estados Mm. y pues no sé, o sea, a mí siempre me ha gustado, yo no entiendo esta filosofía a veces del mexicano de que, ay, ahí le va bien, pues voy a decir esto y esto, pues no, o sea, es un mexicano, o sea, es alguien que es de tu país, que está haciendo algo por la música y que además está en un instrumento que en México no se aprecia mucho, ¿no? De repente decimos, la percusión y pues sí, o la marimba y hacemos de menos la marimba chapaneca, que puede gustarte o no, pero que también es todo un arte y que es Ujú. un patrimonio cultural de nuestro país. O sea, tú puedes decir marimba y yo creo que de 10 personas, 8 o 7 pensarán en México. Entonces, pues muchas gracias por su tiempo. Le deseamos todo lo mejor siempre, Que sigan los éxitos. que sigan los éxitos, que pues todos los proyectos que tenga en mente pues se hagan ahí paso a paso, pero que se sigan Ujú, haciendo y que cuando grabe o si ya tiene la grabación de estas obras que nos mencionó, pues que nos las pueda mandar ujú. para compartirlas. Y pues no sé, maestro, algo que usted quiera anunciar, dónde lo podemos contactar. No, pues primero, gracias por la invitación, la he pasado muy bien. Ojalá que la próxima vez pueda tener mi café primero. No, pero estoy muy contento de poder platicar esta tarde con ustedes. Ha sido muy placentero saber, pues, poder llegar también a otro tipo de público, ¿no? Muchas veces hablamos para percusionistas únicamente entonces, agradezco mucho que me hayan invitado y espero no sea la única vez. Sé que así será, que nos volveremos a reunir otra vez para poder charlar. Y también quiero agradecer tus palabras sinceras. Créeme que muchas veces la mayor motivación para alguien, para seguir creciendo, es que pues sus alumnos, las futuras generaciones de percusionistas en el país y músicos, pues vean como un ejemplo, ¿no? A seguir. Y yo creo que lo que tú has expresado de mi persona, lo valoro mucho y te lo quiero agradecer. Yo también te digo, así como tú a lo mejor me agradeces a mí, yo siempre voy a estar agradecido con mis maestros, con mis colegas, porque ellos también siempre me han impulsado, ¿no? De alguna u otra manera, desde su trinchera, a seguir luchando por seguir más allá. Mis maestros y ahora mis colegas de la Universidad de la UNICACH, que siempre me han estado primero enseñado y luego dado herramientas para poder salir más allá de nuestro país. Y pues lo único que quisiera decir es que ojalá sigamos trabajando por el bien no solamente de la percusión y de la música de nuestro país y poder generar más vínculos de colaboración entre nosotros mismos. Y digo, ahorita que estoy aquí en Estados Unidos, digo, a lo mejor más adelante estoy de vuelta en México o me quedo más tiempo por acá o no te podría decir porque todo esto va cambiando siempre. Eh, Me quisiera seguir apoyando y cualquier cosa que algún colega, algún estudiante o alguna institución que tenga siempre alguna inquietud, como conocer un poco cómo son los procesos no solamente en la UNICACH o en algunas universidades de Estados Unidos, en algo que yo pueda colaborar y con gusto dar información, que me escriban, pues me tienen mis redes sociales, en todas aparezco como Robert Palomeque o mi correo electrónico, que es robertpalomeque@gmail. Todo el mundo, cualquier cosa con gusto, contestar correos o echar una llamada, o me escriben en las redes sociales y podemos platicar y sobre todo los fines de semana, el sábado que estoy un poquito más libre, pero eso sería todo. Contento de poder estar con ustedes hoy y algo que se me haya pasado, pues nada, soy agradecido de esta charla y espero poder seguir platicando con ustedes más adelante. Sí, y Sí, esperemos que la próxima sea en persona, también sí, lo para que... esperamos también aquí en México. Sí, 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 sí. ojalá el próximo año, o sea, estoy planeando ir ahora en verano a México, junio, mayo, no sé bien. Necesito ir, más bien, necesito ir, pero yo creo que sí voy a poder ir y ojalá pueda contactar colegas y poder hacer algunas actividades en el país y aprovechar. De todos modos, bueno, allá el tiempo, todo se irá dando de manera Sí. natural. Y bueno, ahora sí ya lo último que se me acaba de ocurrir que sería una buena idea. 3 piezas
lo que usted quiera que nos pueda recomendar y que sean como que o sea, que diga Robert Palomeque se identifica con estas 3 piezas. Primero, pues yo siento que, como yo mencioné, el concierto 2 de Rosauro, que he tenido la oportunidad de tocarlo en varias facetas, de hecho, le he tocado la versión de marimba solo. Te digo, ha sido una obra, sobre todo el segundo movimiento me gusta mucho. Ese sería uno, el concierto 2 de Rosauro. La otra sería la obra que escribí, que se llama El Vals. Bueno, es un arreglo del Vals Chiapa de Corzo, que varios estudiantes, colegas me han pedido. De hecho, pertenece a la colección de las obras que hice para mi proyecto de doctorado, en la cual intento como incursionar elementos de la marimba de concierto, de marimba solista, y hacer una serie de variaciones al vals. Entonces, esa sería la número 2, sobre todo porque esa siempre ha sido la obra con la que me permitió, primero, darme a conocer cuando hice la gira, porque era la obra con la que siempre cerraba, o la última, y que todos me decían, oye, ¿quién es el compositor de esa obra? No, pues yo hice el arreglo, ¿no? Sería la segunda. Y la tercera, uy, qué difícil. Mm, yo creo que, uf, si te das cuenta, todos son de marimba, ¿no? Sí. Pero yo siento que esas son de las obras que más he disfrutado tocar. Y yo creo que ahorita voy a decir 3 y 4. Las otras 2 obras que compuse para mi proyecto de doctorado. Una es una obra que le compuse a mi abuelo que se llama One for Tito, que quiere decir un aparatito, que es un danzón que compuse, bueno, dentro del estilo del danzón, también utilizando elementos de la marimba solo. Y la otra se llama Rexim o Regim, que sería la combinación de las sílabas de mis 2 hijas, que es Renata y Jimena, que también hice la versión de marimba solo, es dentro de mi proyecto, pero la obra original está pensada en un ensamble de teclados, o sea, vibráfono, glockenspiel, marimbas. Entonces, esas serían como las 4 obras que más me representan. Y como tú mencionaste, tengo una grabación, o sea, tengo una grabación de las obras, las cuales fue como el World Premiere, pero obviamente las escuché y digo, no, sí me gustaba, pero pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro. Entonces, a lo mejor el vals sí está listo de hecho, está las partituras y todo, pero me gustaría, ojalá que antes de ese fin de año pueda como tener las 3 obras listas, grabadas, editadas y poderlas compartir, pero en cuanto ya esté listo, seguramente se las compartiré de manera personal o también en las redes para que las puedan escuchar. Por el momento, toda mi información, como digo, está en mis redes sociales o también pueden seguir mi canal de YouTube. Eh, y pues sería todo, esas serían las obras, precisamente. Concierto de Rosauro, que siempre lo he tocado mucho, el arreglo que hice de Chiapa de Corzo, y las otras 2 obras, que una es para mis hijas y las otras para mi abuelo, que es quien realmente ha sido como mi maestro y mi inspiración dentro de la marimba mexicana, marimba chiapaneca. Pues perfecto, maestro. Esperemos pronto tener esas Sí. grabaciones y pues en cuanto estén listas, ahí las estaremos compartiendo. Y bueno, pues esto sería todo por este capítulo. De nuevo agradecer al maestro y pues gracias por su tiempo, maestro. Le mandamos un abrazo y que esté muy bien. Pues un abrazo a ustedes y gracias nuevamente por la invitación. Que tengan un excelente día. Gracias, maestro. Nos Hasta andamos luego. viendo. Bye. Hasta luego. Bueno, amigos, este fue nuestro segundo episodio. Esperamos les haya gustado, que hayan aprendido bastante. Y pues bueno, el maestro ya dio sus redes sociales, también pueden seguirnos a nosotros. Recuerden que este es un proyecto de Sticks and Strings, entonces todo lo relacionado con este podcast lo van a encontrar en nuestra página de Facebook, que es Sticks and Strings. En TikTok nos encuentran como @SticksandStringsDuo y en Instagram como @sticksandstrings.duo. Y nuestras redes sociales personales, la mía es @him con doble m _luna. Y la mía es E-Ortiz12. Y bueno, esto fue todo por hoy. Yo soy Ángel Yo, Jimena. y nos vemos en la próxima. Bye. Chau, chau.